Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de la Constitución de 1917, el cual forma parte del aprendizaje esperado, explica el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la Constitución de 1917. En los videos anteriores entonces estuvimos explicando el proceso de la Revolución Mexicana desde la fase de inicio, después cómo se conformaron las diversas facciones revolucionarias y en este video abordaremos entonces la importancia de la Constitución de 1917 y cómo posteriormente se va a dar el fin del proceso de la Revolución Mexicana. ¿Ok? Pues bien, comencemos. Una vez establecidas las demandas de la Revolución Mexicana, ¿sí?, llegaba la hora de plasmarlas en un documento legal. Recuerden que muchas de las facciones revolucionarias, bueno, más que decir muchas, acuérdense que hubieron diversas, pero finalmente hay tres generales que fueron los carrancistas, villistas y zapatistas, y recuerden que estas facciones se reunieron en la Convención de Aguascalientes, y de ahí surgieron pues los convencionistas y los constitucionalistas, ¿ok? Cada uno perseguía ciertas demandas y un programa político, sobre todo del lado de los carrancistas o constitucionalistas, ¿ok? Entonces, los carrancistas pensaban que había llegado la hora de plasmar en un documento legal todas estas demandas por la que la mayoría de la población estaba luchando en este conflicto armado, que insisto, inició en 1910, ¿ok? Dichas reclamaciones entonces quedaron establecidas en la Constitución de 1917, de la cual se realizó el Congreso Constituyente en diciembre de 1916 en Querétaro. ¿Quiénes fueron los que organizaron este Congreso Constituyente? ¿Quiénes fueron los que de cierta manera propusieron a que se generara este Congreso y posteriormente se dio lo que es la promulgación de la Constitución? Fue el Ejército Constitucionalista, ¿ok? O denominados también como los carrancistas, ¿ok? Finalmente Carranza, como presidente de la República, en 1915, al menos así lo pensaban los carrancistas, porque recuerden que hubo un momento en que hubieron dos presidentes. Los convencionistas tenían a Eulalio Gutiérrez y los carrancistas pues a Carranza, ¿verdad? Entonces, Carranza, recuerden que cuando se da después de la Convención de Aguascalientes, los convencionistas llegan a la Ciudad de México y Carranza pues mueve su gobierno, su sede de gobierno la mueve de la Ciudad de México a lo que es a la ciudad de Veracruz, ¿ok? Y desde Veracruz, ya una vez que obtuvo lo que es el apoyo más que el apoyo, el reconocimiento de Estados Unidos como presidente, ¿sí?, pues Carranza entonces se dio a la tarea, junto con el Ejército Constitucionalista, de llevar a cabo un Congreso Constituyente para que las demandas de la Revolución quedaran plasmadas en una nueva Constitución, ¿ok? Esa Constitución entonces va a permitir a Carranza a que se convierta en presidente de la República. También algo que habían hecho los constitucionalistas y sobre todo Venustiano Carranza había sido la promulgación de la Ley Agraria de 1915. Entonces, la mayoría del país prácticamente estaba apoyando a Carranza. Había una mayoría constitucionalista en la República Mexicana. Y eso no significa que los zapatistas o villistas y sus demandas pues sean o hayan sido algo que no tuvieran importancia, sino que a través de la Constitución, como veremos en un momento en su análisis, podremos entonces reconocer que ciertas demandas agraristas también se tomaron en cuenta dentro de la Constitución de 1917. Entonces veamos cuáles son esas características de la Constitución de 1917. Sabemos que esa Constitución es la que nos rige actualmente y obviamente no va a ser la misma Constitución, la de 1917, a la que tenemos en la actualidad en 2021.
¿Por qué? Porque a lo largo de estos 100 años, un poquito más que ha tenido la Constitución, ha sufrido modificaciones, reformas, etcétera, ¿ok? Entonces, pero sí hay en esencia algunos artículos que siguen todavía funcionando e ideas que siguen que emanaron de la Revolución Mexicana y que se plasmaron en esta Constitución, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características de la Constitución de 1917? Pero vamos a irnos a la de hace 100 años. Bueno, consta de 136 artículos. Esta es una pregunta que siempre les van a hacer a ustedes, quizás en formación cívica y ética. Y esta es una pregunta de cultura general, ¿sí? Entonces, nuestra Constitución tiene 136 artículos, de los cuales la mayoría establecían las garantías individuales, ¿sí? Retoman algunos aspectos de las garantías individuales que ya venían del 57 y las retoman en la del 1917, ¿sí? Acuérdense que parte de las garantías individuales es lo que nosotros conocemos como derechos humanos, sobre todo las cuestiones relacionadas con la libertad. Es decir, que no existiese la esclavitud en nuestro país y que todo ser humano, al nacer libre, tiene derechos por ser humano tiene ciertos derechos, ¿ok? Los famosos derechos humanos. Libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de culto, etcétera, etcétera. Esas son las garantías individuales. Y eso se plasmó también aquí en la Constitución de 1917. Se va a otorgar derechos a la clase trabajadora, sobre todo en los artículos 3, relacionado con la educación, artículo 27, relacionado con la soberanía nacional en cuanto a al territorio. Es decir, por primera vez se va a establecer que todo lo que hay en México es de México, ¿sí? Eso dio pie a que se generara posteriormente los repartos agrarios, ¿sí? Y el artículo 123 relacionado con los derechos laborales, ¿sí? La Constitución se estableció también como forma de gobierno la República Federal. Toda esta tradición traída de los gobiernos liberales los van a recuperar los carrancistas y los revolucionarios, que no solamente los carrancistas participaron o fueron los autores de la Constitución, también otros intelectuales importantes de la época que más que tener una afiliación política carrancista, igual tenían otras propias, pero que se apoyaron en el Congreso Constituyente. Recuerden que antes de hacer una constitución en cualquier país, o al menos en la historia de México hemos tenido siempre, antes de que se cree una constitución se debe de generar un Congreso Constituyente, donde se reúnen los principales intelectuales, o más que intelectuales, los que saben de leyes, los abogados, ¿verdad? Para decidir cuáles son los números de artículos que se van a escribir, cuáles son los temas que se van a tratar en las nuevas constituciones, ¿ok? Entonces, no todos los que formaban parte del Congreso Constituyente, pues eran totalmente carrancistas, ¿verdad? Pero también apoyaron a la creación, pues, de estas legislaciones que el gran logro de la Constitución de 1917 es que por fin se tomó en cuenta la clase trabajadora y sus derechos, ¿sí? Era algo muy importante que en otras constituciones del mundo hasta el momento quizás sí se habían retomado, pero no se habían profundizado como se estaba haciendo en 1917 en nuestro país, ¿ok? Entonces, como les digo, se estableció el gobierno de la República Federal, sí, algo que ya se había establecido desde antes, y se retoma. Se establece la división de poderes en 3, el legislativo, ejecutivo y judicial. Declaraba la existencia de 28 estados, un distrito federal que iba a funcionar como la capital de nuestro territorio, de nuestro país, y 2 territorios. Recuerden que cuando decimos territorios son regiones que prácticamente están inhabitadas, ¿sí? En esos tiempos, para 1917, Baja California, incluyendo norte y sur, estaba prácticamente deshabitada, y la región de Quintana Roo, el territorio de Quintana Roo. De hecho, Quintana Roo se vuelve estado prácticamente en los años 70, 80, ¿ok? Y Baja California, las dos, también es prácticamente de reciente creación. También con la Constitución de 1917 se estableció la forma
en que se debería elegir diputados, senadores, gobernadores y el presidente, ¿sí? Ordenó, es decir, cómo iba a darse el sistema político en nuestro país. Indicó las funciones de los representantes de los tres poderes, o sea, no solamente cómo el pueblo iba a elegir a sus gobernantes, sino también las funciones que debían de realizar cada uno de estos funcionarios, y se incluyeron por primera vez las regulaciones necesarias para los derechos laborales y de previsión social, lo que la convirtió a esta constitución, la de 1917 en México, como una de las constituciones más progresistas de la época. Ustedes dirán, ¿a poco sí? Sí, así es. Una de los, en otras, mientras estaba sucediendo en México la creación de esta constitución, la de 1917, en Europa prácticamente ya se estaban preparando, ya estaban en la Primera Guerra Mundial, sí, por ejemplo. En Rusia se estaba generando también una revolución socialista, sí, que también tendría muchos de estos elementos de buscar los derechos laborales de los trabajadores allá en Rusia, sí, en la creación de la URSS y todo esto. Entonces, prácticamente a nivel mundial, México pues tenía una de las constituciones más progresistas del mundo, ¿sale? Entonces, estas son, digamos, a grandes rasgos las características de la Constitución de 1917, ¿sí? Vamos a analizar 3 de los artículos más importantes para analizar a través de estos artículos cuáles fueron o cuál fue el impacto que iba a generar o que buscaba generar esta Constitución en las personas que estaban a favor de la Revolución Mexicana. Como les digo, pues la Constitución va a establecer 28 estados, el territorio de Quintana Roo y el territorio de Baja California y el Distrito Federal, ¿sale? ¿Cuáles son los artículos más importantes? Vamos a ver 3. El artículo 3, como ustedes lo han venido estudiando siempre, va a establecer la gratuidad, laicidad y obligatoriedad de la educación en el país. Ya se había establecido en la Constitución del 57, pero este proceso del proyecto educativo tardó mucho, desde el siglo XIX hasta lo que es a 1917, en llevarse a cabo. Y lo que se buscaba pues era seguir garantizando ese derecho de la creación de la educación pública en nuestro país. Entonces, también se prohibía que la educación fuera o no tuviera nada que ver con la religión, es decir, que fuera laica, ¿sí? Entonces prohibía a la Iglesia a encargarse de impartir clases, pasando así a ser obligación del Estado, ¿sí? El Estado entonces iba a seguir continuando con la garantía de la garantía y creación de la educación pública en nuestro país. Por eso fue muy importante y sigue siendo muy importante el artículo 3 de nuestra Constitución, ¿sí? Que en 1917 nada más mantenía estos elementos: la gratuidad, la laicidad y la obligatoriedad, ¿ok? En el transcurso del tiempo, pues se le han ido añadiendo otros aspectos, pues, pero estos fueron los 3 fundamentales del 5 de febrero de 1917, o sea, de la Constitución que se promulgó ese día, ¿sale? Y aquí tenemos un extracto de esa Constitución, de la de 1917, y dice así: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación. Lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ¿ok? Entonces, el principio del laicismo. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial, ¿sí? Es decir, siempre siguiendo un programa estatal, ¿verdad? O del gobierno. Y en los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria, ¿sí? Entonces estamos viendo estos 2 elementos, lo laico y lo gratuito. Y más adelante pues señala lo de la obligatoriedad. Entonces, como ustedes ven, este es el artículo 3, el abuelito
del artículo tercero que tenemos en la actualidad, ¿ok? Artículo 27. Se establecía que las tierras y aguas de México pertenecen a la nación, implementando con ello la soberanía nacional, como les digo. Se trató de resolver el problema del agrarismo a través del artículo 27. Recuerden que los grandes terratenientes de nuestro país, la burguesía nacional, más bien quise decir, la burguesía nacional durante el porfiriato era terrateniente, tenía grandes extensiones de tierra, pero no solamente había burguesía nacional, también había burguesía extranjera que había despojado a los campesinos de sus tierras, ¿verdad? Entonces, con esto, de cierta manera, se va a expropiar la propiedad, ¿sí? La propiedad, las tierras y aguas le van a pertenecer a México y por lo tanto era muy difícil con este artículo 27 que los extranjeros quisieran usufructar o utilizar la tierra, ¿sí? Es, digamos, la idea principal del artículo 27. Y eso es lo que quiere decir soberanía nacional, que ningún extranjero puede venir a nuestro país a aprovecharse de nuestros recursos nada más porque sí. Y no es que esté mal o bien que vengan los extranjeros, eso no estoy fomentando la xenofobia, sino más bien que era el problema que se estaba dando en 1917. Muchas de las materias primas y productos que eran de México estaban en manos extranjeras. Y con este artículo, prácticamente algunas de ellas se estaban regresando nuevamente a lo que es a manos mexicanas, ¿ok? Como les digo, este artículo es base para el reparto, o fue base para el reparto agrario, que dio origen a los ejidos, o tierras cultivables para las comunidades campesinas, ¿ok? Con ello se pretendió entonces cubrir la demanda de la devolución de tierras, y es por eso que muchos agraristas también apoyaron entonces a los carrancistas con la promulgación de esta Constitución. Aquí viene entonces, como decía este artículo en 1917. Dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, ¿ok? Entonces, como ven, las tierras y aguas les pertenecen a México, ¿sí? Eso era al menos la idea principal del artículo 27 hace 100 años. Ha ido cambiando, este artículo y sobre todo la soberanía nacional en la actualidad. Pues ya prácticamente, no puedo decir que ya no exista, pero sí está de cierta manera transformándose. Se ha seguido permitiendo en ciertos momentos pues la llegada del capital extranjero nuevamente en la actualidad, y muchas de estas empresas se están adueñando de partes de nuestro territorio, inclusive también de nuestras aguas, ¿ok? Insisto, no estoy diciendo que todos los que llegan extranjeros son malos o hay que deshacernos de ellos. No estoy fomentando la xenofobia, pero sí es necesario tomar en cuenta que este artículo ha sufrido variaciones a lo largo del tiempo, ¿ok? Pues bien, ese es el artículo 27, base fundamental de lo que fue el reparto agrario. Y vamos a tener el artículo 123, que describe los principales derechos de los trabajadores, entre los cuales destacan el horario de 8 horas, que eso ya se había llevado a cabo en Europa y en parte de Estados Unidos desde mucho antes, pero aquí en México pues ya se había establecido, por fin, ahora sí, los derechos laborales de los trabajadores, de los obreros, principalmente. También se establecía un día de descanso, siempre y cuando se hayan trabajado 6. También prohíbe el trabajo de prohibía el trabajo de niños de menores de 10 años, así como el de las mujeres en horario nocturno, ¿sí? Establecía el derecho al salario mínimo, así como un derecho a un trabajo donde no corriera peligro el trabajador, ¿verdad?, en su salud. Y también declaraba el decreto que tienen los trabajadores de realizar huelgas y organizarse en sindicatos. Como ven, se dio un gran avance para los derechos de los trabajadores. Sí, acuérdense que durante el porfiriato existieron muchas rebeliones, y huelgas que fueron reprimidas violentamente. Entonces,
ya los trabajadores estaban buscando la manera de mejorar sus condiciones de vida, y con el artículo 23 se estaba empezando entonces a gestar pues esta establecimiento de sus derechos laborales, ¿ok? Aquí vamos a tener entonces el artículo 123, dice: el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán expedir leyes sobre el trabajo. Entonces, a través del artículo 123 se va a generar la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo. Y entre otras cláusulas, la principal es esta: la duración de la jornada máxima será de 8 horas, ¿ok? Entonces, a partir de ahí en adelante es por eso que tenemos estos horarios de trabajo. Se han ido de cierta manera precarizando también en la actualidad a lo largo del tiempo, por lo mismo de los procesos históricos que hemos tenido en el México actual. Pero estas son a grandes rasgos las ideas que se desarrollaron en la Constitución de 1917 y que buscaron de cierta manera pues cumplir con las demandas que estaban solicitando el movimiento revolucionario. Por eso se dice que algunos expertos señalan que con la promulgación de la Constitución, el 5 de febrero de 1917, sería como el momento en que ya la revolución estaría terminando, porque finalmente ya estaban plasmados de manera legal algunos de los derechos por los que habían luchado muchas de las personas durante la revolución. Sin embargo, pues por ahí siguieron continuando algunos enfrentamientos, sobre todo entre convencionistas y carrancistas, y posteriormente los convencionistas se separarían y habrían enfrentamientos entre carrancistas y algunos grupos que ya se fueron cada vez haciendo menos, de zapatistas y villistas, ¿ok? ¿Qué sucede al final con Villa y con Zapata? ¿Por qué de cierta manera no participaron en lo que es en estos procesos de la generación de la Constitución y en la generación de un proyecto político? Bueno, finalmente Zapata en 1919 pues fue traicionado y fue asesinado. Al ser asesinado, pues de cierta manera todas estas ideas del zapatismo no tanto fueron desapareciendo, sino que algunos pues se adhirieron a la Constitución. Acuérdense, a través del artículo 27, ¿sí? Y es ahí como que de cierta manera esa facción pues se disolvió, ¿no? La de los zapatistas. Y por su parte, los villistas firmaron, Francisco Villa firma su rendición. Acuérdense que uno de los generales que formaban parte del carrancismo era Álvaro Obregón. Entonces Álvaro Obregón también les fue propinando algunas derrotas a tanto a zapatistas y villistas, y de cierta manera el fin del villismo se da cuando se da la rendición, más que renuncia es rendición de Francisco Villa, es decir, de ya no seguir peleando, ¿no? Y posteriormente a Francisco Villa se exiliaría en lo que es en Chihuahua. Ahí se mantendría, retiraría más bien en Chihuahua, y 3 años después, bueno, más que 3 años después, más bien en 1923, sería también asesinado, ¿ok? Y con eso se terminarían los dos principales caudillos que dieron origen pues a las grandes facciones revolucionarias que hubieron en este movimiento armado, zapatistas y villistas. Finalmente, ¿quién se quedaría con el control político de nuestro país? Pues serían los carrancistas. Carranza es electo presidente, y en 1920 también Carranza sería asesinado. Y en 1920 surgiría posteriormente también del carrancismo el llamado grupo de los sonorenses, en el que se encontraba Álvaro Obregón, que como ustedes ya lo mencioné hace un momento, era general carrancista, y entre ellos va a estar Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y otros caudillos que van a dar inicio a otro periodo de la historia
de nuestro país en materia política, ¿ok? Y que lo vamos a ver en los siguientes videos, ¿ok? Entonces, con esto terminaríamos el proceso de la Revolución Mexicana y vimos en este video la importancia que tiene y tuvo esta Constitución de 1917 para tratar de resolver las demandas de los trabajadores y de los campesinos de nuestro país en esta época de 1917. Y pues por mi parte es todo, espero que este video haya sido de su agrado. Cuídense mucho, nos estamos viendo, hasta la próxima.